Bueno, yo espero que tengáis visitaciones de Dios, que es más importante que las de cualquier ser humano, y que podáis estar acostumbrados a que el Señor os visite. Amén. Porque es lo más importante. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios. Señor, yo quiero proclamar que tú eres el Dios verdadero, que no hay otro comparable a ti. Señor, y que tu palabra es verdad. Señor, y en ella queremos caminar. Te pedimos que nos abras tu palabra. Fortalécenos, renuévanos, Señor. Afianza nuestra fe a través de ella, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la primera carta de Juan, al capítulo 2 y versículo 19. Capítulo 2 y versículo 19. Dice así la palabra: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Yo no sé qué problema era el que había en la iglesia. Lo que me interesa es ver que había gente que estaba en medio de la iglesia que no eran iglesia. ¿Y eso cómo se sabe? Qué difícil es convencer a alguien que se cree que está convertido que se convierta, ¿verdad? Qué difícil es que alguien que cree que es miembro de la iglesia le podamos decir: mira, tú todavía no eres, puedes serlo, pero no eres de la iglesia. ¿Y cómo se es miembro de la iglesia? Y te sacan y dicen: mira, tienes que rellenar este formulario. Y dicen: no estoy hablando de eso. Algunos son y están, y otros están, pero no son. ¿Y tú? Yo a veces he planteado la pregunta, ¿no? Si hacemos una encuesta y preguntamos cuántos aquí piensan que todos los que estamos vamos a llegar a la meta, seguramente que nadie levantaría su mano. Diríamos: siempre hay alguno que se va a quedar por el camino. ¿Sí? Pensamos así. ¿Por qué? La experiencia nos lleva a eso. Pero bueno, ese no es el problema. El problema es: ¿tú vas a llegar a la meta? Entonces todo el mundo está de acuerdo en que yo sí voy a llegar. Alguno se va a quedar por el camino, pero no voy a ser yo. Bien. Y resulta que algunos que dicen eso, luego se quedan por el camino. ¿Por qué? Porque no son lo que decían ser, o lo que creían ser. Pero Dios nos quiere llevar a tener una conciencia de quiénes somos y dónde estamos. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el final del propósito de Dios para nuestra vida, que es que estemos por la eternidad con Él. Amén. Y solamente van a estar con el Señor por la eternidad los que tienen un título. ¿Qué título hace falta para estar en el cielo? ¿Qué título hace falta? Bueno, eso lo vamos a ver luego. Pero si tú no tienes ese título, no vas a entrar en el cielo, porque cuando llegues no va a estar San Pedro en la puerta. ¿Quién va a estar en la puerta? ¿Sabéis quién va a estar en la puerta? Jesucristo mismo, porque Él es la puerta. Y cuando lleguemos hasta allá, solamente si llevamos un título podremos entrar. Yo me acuerdo cuando yo me convertí que un hermano predicando dijo: ¿quién quiere entrar en la universidad de Dios? Y yo dije: yo me apunto a la universidad de Dios, porque yo quiero tener el título que hace falta para entrar en el reino de los cielos.
Bueno, vamos a verlo luego, ¿verdad? Vamos a la carta de Judas, versículos 4 y 5. Judas escribe lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dios llama a todo el mundo. Dios quiere que todos se salven, que nadie se pierda. Pero algunos se van a quedar por el camino. ¿Por qué? Aquí dice porque no creyeron. Creer es una condición indispensable para poder llegar a la meta, ¿verdad? Porque nos dice la palabra de Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que creer es importante. Algunos se quedan por el camino porque no le dan crédito a Dios. Tú sabes, si tú tienes que comprarte algo y no tienes dinero, te vas al banco y pides crédito. Pero el banco te da crédito si tú tienes crédito. Es decir, si eres alguien digno de creer en Él. ¿Dios es alguien digno de creer en Él? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios se merece que le creamos? Sí. Es curioso que todos decimos, sí, Dios tiene crédito. En mi corazón Dios tiene crédito. Ahora, ¿le damos crédito a Dios? Porque podemos decir, sí, Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. ¿Me fío de Dios o no me fío de Dios? ¿Me fío? Tantas veces yo me encuentro con cristianos que en un momento determinado que hay una dificultad en su vida, tienen miedo, ponen excusas para no hacer lo que Dios les dice. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso los cristianos? ¿Por qué? ¿Alguien me ayuda? Porque no nos fiamos de Dios. Ese es un gran conflicto. Pero el que se fía de Dios confía en Él y descansa en Él y camina sabiendo que su vida está guardada en el Señor. Y eso es un hecho diferencial en aquel que va a llegar a la meta. Porque va a haber dificultades por el camino. Va a haber situaciones en las que va a hacer falta vivir en confianza en Dios. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, es tremendo, ¿eh? Las cosas que pasaron para que ese pueblo saliera de Egipto. Faraón se negaba absolutamente a sacar al pueblo de Egipto. Y Dios manifestó las 10 plagas. Y los israelitas fueron testigos del juicio de Dios sobre Egipto para que Dios consiguiera que ese pueblo saliera por el camino real, es decir, con permiso de la autoridad. Y salen de allá y van por el desierto y ahora Faraón viene persiguiéndoles y Dios pone un muro de distancia con la nube, con el fuego, alumbra al pueblo de Dios y oscurece al pueblo egipcio. Y llegan a un sitio donde no tienen escapatoria y allí Dios les da la salida, que es abrir el mar, y pasan en seco por el mar. Y luego vienen los egipcios y los egipcios pasan por el mar y se ahogan en el mar. De allí siguen adelante hasta llegar
a las puertas prometidas y mandan a los 12 espías a espiar la tierra. ¿Y qué es el mensaje que dan los espías? Sí, es tierra que fluye leche y miel, pero allí hay gigantes y las ciudades están amuralladas y no vamos a poder entrar. Solamente hubo 2 que dieron un mensaje diferente, los cuales creían a Dios. Dios daba crédito, ellos le daban crédito a Dios en su vida. Vayamos, porque si Dios nos ha dicho que vayamos, vamos a tener la victoria. ¿Qué hizo el pueblo que escuchó a los 12, a los 2 y a los otros 10? ¿A quién creyeron? Creyeron a los 10. No creyeron a Dios y a aquellos que hablaban en la confianza en Dios. Y eso pasa en la iglesia hoy. ¿Por qué? ¿Por qué nos da más crédito el telediario, el noticiero de televisión, que la palabra de Dios? ¿Por qué? Tiene más credibilidad un diario que la palabra de Dios. La gente mira en el periódico lo que ha pasado y lo que va a pasar, pero no mira en la Biblia. ¿Por qué? Porque le da más crédito a un escritor que tendrá cierto renombre que al Dios vivo. Y así van las cosas. Cuando la gente se cree más, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Que Dios lo metió al desierto 40 años para que aprendieran la lección. ¿Y qué les hizo? Les hizo vivir en el desierto en pura dependencia de Dios. Todavía muchos de ellos siguieron sin creer a Dios, como pasa hoy en la iglesia. Creemos más en lo que tenemos en el bolsillo que en el Dios vivo. No sé si alguien dice amén. Es verdad, esa es la realidad. Si no creemos en Dios, si no le creemos a Dios en lo que Él nos dice, vamos a pasarlo muy mal. ¿Por qué? Porque no vamos a poder superar las pruebas que van a venir a nuestras vidas. Hemos leído antes que, como no eran de nosotros, se fueron. ¿Y quiénes son los que permanecen? Dice, hay un texto en la palabra que dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de vida. Es muy fácil decirlo, pero ¿quién supera las pruebas? ¿Quién supera las dificultades? Sí, Dios no tiene problemas, Él está por encima, pero ¿quién es el que supera las dificultades? En que confía en el Señor, el que tiene su vida confiada en Dios. Ese es el que va a llegar a la meta, el que no depende de sus propias fuerzas. Dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en su propia prudencia. Aquel que los valores y las seguridades de su vida están en sí mismo. Y bienaventurado el que confía en el Señor, ¿verdad? El que tiene su confianza puesta en Dios. Así que es importante que nosotros analicemos si realmente le damos crédito a Dios o no. Porque es indispensable esa condición para llegar a la meta. Amén. Algunos entraron encubiertamente diciendo que eran cristianos y no lo eran. Yo recuerdo una prueba que tuve que pasar. El diablo me iba hablando al oído. No sé si a ti lo hace. Si no lo hace, malo. Si el diablo no te
trae ideas raras a tu oído, es porque ya te tiene en su redil, ¿no? Y a mí me decía, tú no te has convertido. Y bueno, yo no me tengo que convertir, Dios es el que nos convierte, ¿no? Pero nos transforma. Y dices, mira, tú llevas una vida de hipocresía delante de los hermanos, pero tú eres más falso que una moneda de, no sé, de esas que no existen. Y yo tuve que reafirmar mi entrega a Dios ante esa circunstancia. ¿Pero qué estás diciendo? Yo le he entregado sinceramente mi vida al Señor. A ver, demuéstralo. Y eso se demuestra en las decisiones que tomamos en la vida. ¿Cuántas decisiones tienes que tomar en tu vida? ¿Sabes cuántas decisiones tienes que tomar en tu vida? Una. Señor, yo rindo mi voluntad a la tuya. Lo que tú digas, Pero hay personas que vienen y dicen, mira, yo he tomado una decisión y esa decisión la voy a mantener. Yo decidí no tomar decisiones, sino depender de Dios y que Él guíe mi vida. Y eso hace diferente a uno de otro. Porque cuando alguien se ve obligado a tomar decisiones, es que no tiene alguien que está gobernando sobre él. Y si le has rendido tu vida al Señor, dices, no, yo las decisiones no las tomo yo, las toma el Señor por mí. Y yo acato la decisión de mi Dios. Por eso es importante que nosotros analicemos si estamos aquí encubiertamente o estamos sinceramente. Y yo sé que a alguno le estará sonando raro lo que estoy compartiendo. Pero la vida cristiana es la consecuencia de una decisión de entrega personal a Dios. A mí me maravilla que a veces se hacen llamados en la iglesia y dice, ¿quién entrega hoy su vida al Señor? Y hay uno y levanta su mano y dice, yo le entrego mi vida al Señor. Termina el culto y se va a su casa. Dice, pero bueno, ¿no le has entregado tu vida a Dios? Tendrás que irte a la casa de Dios. ¿O qué? O donde Dios te diga que te vayas y te quedas ahí sentado esperando a que Dios te diga dónde tienes que ir porque le entregaste tu vida a Él. Y luego se van a su casa y luego planifican su vida. Dice, ¿pero no le has entregado tu vida a Dios? ¿Le has entregado tu vida a Dios o solamente levantaste tu mano en un culto y oraron por ti? Una vez estaba en un culto y el hermano que estaba compartiendo dijo eso, ¿quién quiere entregar hoy su vida a Dios? Y se levantaron todos menos yo. Salieron adelante dando testimonio que entregaban su vida al Señor. Y entonces cuando se sentaron me preguntó a mí, ¿y tú por qué no has salido adelante? Porque yo no puedo entregar al Señor. Porque ya se la entregué. Y no se la puedo volver a entregar, porque alguno le entrega la vida al Señor y luego se la vuelve a llevar. Y al día siguiente se la vuelve a entregar y luego se la vuelve a llevar. Y dices, yo no pude salir. Y luego me pidió el hermano que saliera a explicar mi posición, ¿no? Y dije, mira, es que no soy dueño de mi vida, de tal manera que no se la puedo entregar a nadie. Ya lo hice una vez, lo hice sinceramente y no me la volví a llevar para mí. Entonces, es bueno que analicemos si realmente hemos entregado nuestra vida al Señor o no.
Vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 13. Y en los versículos 24 al 29. Cuenta la palabra lo siguiente, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrando la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Te imaginas que llegas a la puerta y no puedes entrar porque está cerrada? Y dices: Señor, si yo he estado 20 años sirviendo en remar. Dice: mira, yo no sé de dónde eres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de remar? Ese título no vale para entrar en el reino de los cielos. Yo he trabajado tanto, me he esforzado tanto, he hecho tanto. Y qué terrible, ¿verdad? Ese día que el Señor te dice: mira, no sé quién eres. Tú has llegado a un sitio, te has sentido cómodo allí, has desarrollado tu vida, pero yo no te conozco de nada. Qué terrible, ¿verdad? En nuestras casas, en nuestras plazas enseñaste. Digo: ¿cómo no? ¿No te acuerdas? Que una vez estaba enfermo y oraron por mí y fui sanado. Eso no te da ningún título para entrar, no te abre la puerta. Pero si alguien ha estado en cultos, he sido yo. Yo creo que llevo 20.000. No sirve. Qué bueno que Dios pueda decir de ti: yo reconozco mi obra en tu vida. Yo te conozco porque yo te he edificado, porque yo te he cambiado, porque yo he hecho de ti una persona diferente. Porque tú puedes temblar delante de la presencia de Dios. Tú tienes una vida de relación personal con el Señor. Jesús oraba en el huerto del Getsemaní, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Personas que tienen un conocimiento real de Dios, pero tienen algo más. ¿Sabéis cómo les llaman a los que conocen a Dios? ¿Sabéis cómo les llaman? Teólogos. Logo es conocimiento, teo es Dios. Entonces alguien que conoce a Dios es un teólogo. Ahora hay gente que dice: yo tengo el título de licenciado en teología. Ese título no sirve. Personas que tienen títulos de ese tipo no conocen a Dios. Algunos sí, pero no por el título, sino por otra experiencia personal aparte.
Y qué bueno que no solamente conozcas a Dios, sino que seas conocido de Él. Es decir, que Él te reconozca, purifica y Él cambia tu vida. Claro, el que vive esa experiencia personal de transformación nunca quiere apartarse de Dios. No se va, no se aparta, sigue. Y cada vez su fe es más firme y estable. Yo cuando veo personas que dicen, mira, es que yo he perdido la visión. Entonces estás ciego. Un ciego puede hacer dos cosas. Vivir como ciego o pedirle a Dios que le dé la vista. ¿Verdad? Cuando habla la palabra de Dios en Apocalipsis 3 de la iglesia de la Odisea, le dice, yo te aconsejo que de mí compres colirio para que veas. Y cuando alguien deja de ver, ha perdido la visión, necesita un reencuentro personal con Dios. Yo sé que hay personas que dicen, mira, yo tuve un encuentro personal con Dios hace 20 años y desde entonces ¿qué? Has vivido en el impulso de aquel instante. ¿Y qué ocurre con una vida así? Que se va apagando, ¿verdad? Va bajando, cada vez menos. El apóstol Pablo, él solía decir, este hombre exterior se va desgastando de día en día. No, se va desgastando, pero el hombre interior se renueva de día en día. Cada día soy nuevo en el Señor. Cada día le busco porque es un nuevo día donde necesito la presencia de Dios en mi vida. Y yo quiero caminar delante de Dios cada momento de mi vida. Y decirle, Señor, yo quiero agradarte. Yo no puedo agradarte. Dame tú la gracia para que te pueda agradar con mi vida. Y entonces Dios actúa en nosotros y nos cambia. ¿Cómo podemos entrar por la puerta angosta? Que nos dice aquí, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Cómo podemos entrar por esa puerta? Dios nos tiene que dar paso. Y dice, Señor, méteme en tu reino. Y Él posiblemente te diga, para entrar tienes que dejar esto de tu vida. Tienes que renunciar a esto. ¿Vale? Señor, lo que tú digas. Porque yo sé que a todo lo que renuncie en este mundo, tú me lo vas a dar compensado con creces, ¿verdad? Y a veces cuando me encuentro con hermanos que están en queja por las circunstancias de la vida, por decisiones que alguien ha tomado con respecto a su vida, por relaciones que están en mala situación, yo les digo, ¿dónde está Dios en tu vida en este asunto? El profeta Habacuc se fue a quejarse delante de Dios. Y él luego fue a decirle, y como el que va al ayuntamiento después de que ha presentado una instancia y no le han, a la Cámara, ¿no? Y no le han atendido, y dice, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Y fue Habacuc delante de Dios a decirle, oye, ¿qué es lo que hay tocante a mi queja? Yo he expresado mi queja y aquí no ha cambiado nada. ¿Y cómo le trató Dios a Habacuc? Que Habacuc volvió a proclamar la gloria de Dios en su vida y a decir, aunque la higuera no florezca,
ni las vides haya frutos. Con todo, yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Y dice el texto, el cual hace mis pies como de ciervas y me hace andar por las alturas. Yo no sé si entendemos lo que significa hacer los pies como de ciervas. ¿Cómo caminan los ciervos? Dando saltos, ¿verdad? Van dando saltitos. Y eso es lo que la experiencia de Habacuc era esa. Es decir, yo voy caminando con tal gozo que voy dando saltos. ¿Por qué? Porque Dios había tratado en su vida. El problema no es lo que hay alrededor. El problema es cuál es tu situación personal con Dios. El mundo, es que por la profecía parece ser que el mundo está abocado al juicio final. Nosotros tenemos que ser como tizones arrebatados del incendio, ¿verdad? Salvarnos del incendio, salir fuera como Noé se libró del diluvio, ser rescatados por Dios de la consecuencia del pecado a este mundo. Y qué bueno que nosotros entendamos que la realidad de nuestra vida es así. Y entonces no quedemos excluidos. Hemos leído que veremos pasar a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas, y algunos van a quedarse fuera. Qué bueno que tú estés cenando allí con estos personajes, ¿verdad? A mí no me va a importar tanto que estén ellos, que van a estar. A mí me va a importar que en la mesa esté Cristo conmigo, ¿verdad? Amén. Por eso antes, cuando me presentaba al hermano, yo decía, la visitación de Dios es más importante que la mía. Así que aprovechar cada vez que os juntáis, aprovechar el tiempo, porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros cuando nos juntáramos 2 o más en su nombre. Así que si hay visitación de Dios, cada día podemos llevarnos una realidad, un tesoro de Dios a nuestra vida. Y cuando no estamos congregados, también. Yo les estoy diciendo a los hermanos en la iglesia donde yo voy, digo, mira, no vengan al culto a llenarse del Señor, por favor, vengan llenos para dar del Señor a los demás. ¿Y dónde me lleno? ¿Dónde me lleno? Habrá otra iglesia aquí cerca, llénense aquí y luego vengan. No. ¿Dónde me lleno? En la comunión personal con Dios. Y cuando vengo aquí estoy lleno de su gracia. Y puedo compartir con los hermanos. Y cuando hay un conflicto estoy lleno. Y entonces puedo reaccionar como un hijo de Dios. ¿Que sabéis lo que significa ser hijo de? ¿Sabéis lo que significa ser un hijo de alguien? Que tú estás mostrando a los demás características de tu padre. Cuando tú eres un hijo de alguien, tú te pareces a tu padre. Por eso Jesús les dijo a los religiosos, vosotros sois de vuestro diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso desde el principio y padre de mentira. ¿Y sabéis lo que dice la palabra de los mentirosos? Que ellos no entran en el reino de los cielos. Así que tenemos que renunciar a una lengua mentirosa. Tenemos que renunciar a actitudes de confusión y tener una vida bien definida delante de Dios. Amén. Porque si no,
cualquier día nos encontramos fuera. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos fuera? Porque no somos lo que tendríamos que haber sido. Amén. Sí, es así. Y qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que te pierdas. Que habiendo tenido la oportunidad de ser salvo, que habiendo tenido la oportunidad de vivir una vida de bendición, la pierdas. Algunos dicen, ya, pero será voluntad de Dios que yo me pierda. No, Dios quiere que todos se salven y vayan al arrepentimiento. Pero algunos no están dispuestos a recibir la bendición de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque tienen sus propios planes, porque tienen sus ideas, tienen sus maneras. Y Dios quiere llevarnos a la categoría de hijos de Dios. Que se manifieste en nosotros su naturaleza. Y ese es el título que hay que tener para llegar a la meta. Ser un hijo de Dios. Alguien que manifiesta la naturaleza de Dios en su vida. Yo le entregué mi vida al Señor, me bauticé, tengo un cargo en la iglesia. ¿Qué cargo? ¿Has llegado a pastor? ¿Apóstol? ¿O ya pasaste más allá? Ya sabéis, hay algunos hoy en día que ya el título de apóstol no es suficiente y son superapóstoles. Ya luego serán Superman. Pero dices, ¿y de qué te sirve ese título? ¿De qué te sirve ese título? Qué bueno que pueda ser un hijo de Dios. Yo les digo a los hermanos en el discipulado, ¿cuántos aquí, les pregunto, cuántos aquí son siervos de Dios? Me levantan, yo. Digo, pues me dais pena. Si eres un siervo de Dios, me das pena. Porque dice la palabra de Dios que los siervos no permanecerán en la casa para siempre. Entonces, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Aleluya. Si eres hijo de Dios, manifiéstate como tal, ¿verdad? Amén. Porque los hijos sí entrarán. Solamente la familia de Dios va a estar con Él por la eternidad. En Lucas 22 y versículos 28 al 30, Jesús les dijo a sus discípulos que estaban con Él, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En cada prueba ellos habían escogido la parte de Dios. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son las pruebas? Para probarnos. Las pruebas son para probarnos. ¿Para probarnos qué? Si somos o si no somos. Y Pablo escribe a la iglesia en Corinto, ¿no? Y les dice, en 1 Corintios 10:13, les dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que os dará juntamente con la tentación la salida. Bueno, más de lo que podéis resistir, para la salida para que podáis soportarlo. ¿Cuál es la salida en las pruebas? Siempre la salida en las pruebas es la misma. En cada prueba tú tienes que rendirte al propósito y a la voluntad de Dios. Esa es la salida. La salida es Jesús. Señor, una vez más,
me someto a tu gracia y a tu voluntad. ¿Y sabes por qué vienen las pruebas normalmente? Porque nosotros estamos estirando la cuerda. Estamos tensando la situación en cuanto la voluntad de Dios nos incomoda. Qué bueno que tú puedas decir como Jesús dijo allá en el huerto del Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no quiero, pero quiero hacer tu voluntad. Esto me incomoda, pero yo quiero hacer tu voluntad. Señor, no estoy de acuerdo con esto, pero yo sé que mis pensamientos no son tus pensamientos y yo quiero hacer tu voluntad. Señor, me cuesta mucho lo que me estás pidiendo, pero yo quiero hacer tu voluntad. Abraham, hemos leído que Abraham estará cenando con el Señor, ¿verdad? Qué prueba más fuerte tuvo Abraham, ¿verdad? Tremenda prueba. Entrégame a tu único, al Hijo de la promesa, aquel en el que has puesto todo tu entusiasmo y todo tu corazón. Y con todo el dolor del corazón Abraham entregó a su hijo, Isaac. Él no entendía, las promesas venían a través de Isaac y ahora pedía que lo matara. Él iba a ser padre de multitudes a través de Isaac y él había escuchado claramente la voz de Dios, que era así. Y de cómo puede ser que tú cumplas tus promesas si yo lo mato. Y Abraham llegó a la conclusión de decir, yo no voy a razonar con Dios, Él sabrá lo que hace. Y Dios lo bendijo porque le dijo, no me has negado ni a tu propio hijo. Una prueba dura que Dios puso. Y Abraham eligió la salida, que era la de Dios. Y yo le pido al Señor que a mí no me ponga pruebas tan duras. Señor, no me trates tan duro, pero llévame de la manita hasta el final del camino. Y los discípulos de Jesús habían permanecido con Él en las pruebas. Señor, no te ponemos condiciones, queremos seguirte incondicionalmente. Yo cuando veo personas que dicen, hasta aquí puedo llegar, más allá no. Digo, tú no entiendes que más allá está la gracia de Dios. Una vez vino una hermana y me dice, mira, yo estoy dispuesta a darle a Dios todo menos una cosa. Es mentira. El problema es que yo sé lo que Dios te está pidiendo, esa cosa. Por eso dices todo menos eso. Y mañana en lo siguiente todo menos eso. Y pasa y así no vamos por el camino de Dios. Y Dios nos lleva, ahora tienes que renunciar a esto. Niégate a ti mismo, ¿verdad? Rinde esto para que Dios te bendiga y te dé más. Bien. Juan 10, 14 al 16. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Lo que Jesús enseñaba es que las ovejas del Señor le conocen y Él conoce a las ovejas. Hay una relación de reconocimiento mutuo. Hay otro texto en la palabra de Dios que dice, algunos aquí no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo.
¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Cómo puede alguien demostrar que conoce a Dios? Confiando en Él, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Jacob le pregunta al ángel del Señor, ¿cómo te llamas, Señor? Y el ángel no le responde porque la respuesta del nombre de Dios es muy largo. El nombre de Dios es muy largo, es larguísimo. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es paz, Dios es gracia, Dios es virtud, Dios es fortaleza, Dios es renuevo. Y cuando nosotros conocemos a Dios en todas esas manifestaciones, andamos conforme a la realidad del Dios que tenemos. Y el gran problema de la Iglesia es que la Iglesia no conoce a Dios. Porque es imposible, conociendo a Dios, no enamorarse de Él, no obedecerle. Cuando alguien discute con Dios algo, dice, Dios es sabiduría, plena sabiduría. Y ante la sabiduría de Dios, cualquier atisbo de contradicción al Señor es necedad. Señor, tú eres sabio, yo soy necio. Tú eres fuerte, yo soy débil. Tú eres poderoso. Tú eres majestuoso. Tú eres santo. Y yo no soy ninguna de esas cosas. Pero qué bueno que tú puedas conocer a Dios personalmente. Y que tengas el testimonio de que Dios te conoce a ti también. Y la Biblia está llena de testimonios de Dios hacia personas. Cuando Satanás se acerca al trono de Dios con los hijos de Dios y le dice el Señor, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro semejante a él. El Señor conoce a Job. Hay testimonios constantes. Y qué bueno que Dios te dé testimonio de que te conoce. Vamos a leer un poquito más adelante, en el mismo capítulo 10, el versículo 24 al 28. Dice que le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Conoces a Dios o no lo conoces? Si no le conoces a Dios, no pasa nada, porque estamos en tiempo de gracia. Hoy puedes pedirle a Dios, Señor, yo quiero conocerte. Pero si no conoces a Dios, es urgente que trabes conocimiento con Él. Es urgente. Señor, yo necesito que te reveles a mi corazón. Quiero conocerte, quiero saber más de ti, porque eso va a fortalecer mi experiencia como cristiano. Porque yo necesito identificarme, no con la iglesia. A veces te encuentras con creyentes y te dicen, ¿tú de qué iglesia eres? Yo no soy de ninguna iglesia, la iglesia es mía.
Yo de la única iglesia que soy es de la iglesia de Cristo. De la única iglesia que sois es de la iglesia de Cristo. Bueno, a ver si puedo dar testimonio que soy de la iglesia de Cristo. Aleluya. Si alguien es dueño de mi vida, no es la iglesia. Si alguien es dueño de mi vida, ese es Cristo, no su iglesia. Porque Él fue el que pagó por mí. Aleluya. Bueno, alguien viene en mi socorro. Enviada por Dios, ¿no? Porque ¿de dónde vendrá el socorro? ¿De dónde viene el socorro? Yo cuando hay personas que dicen, es que nadie me ayuda, ¿de dónde te vendrá el socorro? El socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Bueno, nadie me ayuda, nadie se preocupa por mí. El otro día alguien me dijo, ¿te vas a quedar solo? Digo, yo nunca me quedo solo. Dios está conmigo. Y luego le dije yo a alguien lo mismo, ¿y te vas a quedar solo? Y me dice, no, yo no me voy a quedar solo. Y dice, gloria a Dios, hay otro como yo, que tiene el testimonio de Dios, de que Dios cuida de él todos los días de su vida. Y que nunca está solo. ¿No te da pena quedarte solo? No, es que no me quedo solo. ¿Y tú? Por eso había algunos que no eran capaces de entender. Háblanos abiertamente si tú eres el Cristo. ¿Y cómo quieres que te lo diga? Y Dios nos dice eso, ¿cómo quieres que te diga quién soy y lo que hago? ¿Cómo quieres que te diga que te amo? ¿Cómo quieres que te diga que tengo el mejor plan para tu vida? ¿Cómo quieres que te diga que separado de mí nada puedes hacer? Sin embargo, la gente se empeña en sus propios planes y venden barato la presencia de Dios en su vida. Y es terrible. Y esas personas no han tenido la revelación del testimonio de Dios en sus corazones. Y por eso yo creo que es tan importante que nos pongamos hoy delante de Dios y le digamos, Señor, revélate a mi corazón. Yo quiero salir gozoso de saber cómo me amas. Yo quiero salir fortalecido ahora por ti. Yo quiero salir de aquí sabiendo que mi vida está en tus manos. Como algunos dicen de su propia vida. Pero otros están diciendo, ya, si tú dices eso, yo estoy cubierto por la institución en la que estoy. Y me acuerdo de alguien que decía, sí, tú estás bien porque estás casado y tienes a tu mujer y a tus hijos. Y digo, mira, yo doy gracias a Dios por mi mujer y por mis hijos, pero la fuente de mi vida, lo que llena mi corazón, es la presencia de Dios en mi vida. Y lo otro son añadidos que Dios pone sobre mí. Gloria a Jesús. Ya, vamos a leer un texto en Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32. Tengo algún texto más, pero creo que se ha alargado bastante la palabra. Pero esto creo que es curioso, ¿no? Lo que dice aquí. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Si somos miembros del cuerpo de Cristo,
de su carne y de sus huesos. Dios deja a su Padre y se une a nosotros para que tengamos una vida de comunión personal con Él, como el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y Dios quiere que tengamos una vida de comunión personal con Él, tal íntima que no nos separemos de Él para nada. Ese es el plan de nuestra vida, que seamos uno con Él, que seamos uno con Él. Y a veces me maravillo, vamos a buscar al Señor y la gente lo empieza a buscar en el cielo. Vas a los niños a la escuela dominical y les preguntas y te dicen ¿dónde está el Señor? Ellos dicen, está en mi corazón. Ellos saben. Qué bueno que tú puedas llegar a decir, como Jesús dijo del Padre, el Padre y yo somos uno. Y tú puedes decir, el Señor y yo somos uno. Uno en Cristo. Amén. Y termino con Romanos 8, 14 al 17. Qué bueno que le puedas pedir al Señor, Señor, yo quiero tener ese testimonio en mi vida. ¿Por qué? Porque no quiero mañana estar fuera de aquí. No quiero irme porque no sea uno de nosotros. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que uno con el Padre, uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él. Y qué bueno que tú le pidas al Señor, Señor, revélame mi condición, si soy un hijo o no soy un hijo. Si todavía no he llegado a esa condición, o si ya he alcanzado la posición de hijo de Dios. Porque con ese título entramos en el reino de los cielos. Uno con Cristo, porque somos hijos de Dios juntamente con Él. Amén. Y vamos a pedir al Señor que traiga revelación a nuestros corazones. Bendito Dios.